Y el tema del día de hoy es el gobierno de la iglesia. Y las preguntas que vamos a desarrollar o le vamos a dar respuesta durante esta clase, que el Señor nos ayude, nos asista para poderlo hacer bien dinámico, porque tenemos mucho tema, mucha tela de donde cortar, son las siguientes. ¿Cómo se debe gobernar la iglesia? ¿Cómo se debe escoger a los oficiales al interior de la iglesia? ¿Y deben las mujeres servir como pastoras? Esos van a ser los temas del día de hoy. Todos pertinentes al gran tema que engloba todas estas preguntas, que es el gobierno de la iglesia. Las iglesias hoy tienen muchas formas de manifestar su gobierno, su autoridad en la iglesia, ya sean gobiernos locales o gobiernos centralizados. Ahí podemos hablar de la iglesia hablando desde las puras como las no tan puras, aún hablemos de sectas. Hablando de la cristiandad, hay 4 movimientos que son pues representativos. Cuando hablo de la cristiandad, no me refiero al cristianismo, acuérdense. Me refiero a todos los movimientos religiosos que de una manera u otra apelan al cristianismo como su fe, pero pues que bien sabemos no todos tienen una fe verdadera. Roma, por ejemplo, tiene un gobierno mundial bajo la autoridad del Papa. La Iglesia Episcopal tiene un obispo con autoridad regional y arzobispos sobre ellos. Los presbiterianos tienen una autoridad regional de presbiterios y una autoridad nacional de asambleas generales. Y los bautistas tienen una autoridad exclusiva de la iglesia local que presiden a través de la pluralidad de ancianos. ¿Hay algún patrón del Nuevo Testamento para el gobierno de la iglesia? Uno ve todas estas clases de gobierno y uno dirá, ¿será que de este tema no habla el Señor? ¿Será que las Escrituras no nos muestran una directriz clara de cómo se debe ejercer el gobierno al interior de la iglesia? Pues la pregunta sería, ¿hay algún patrón del Nuevo Testamento para el gobierno de la iglesia? ¿Hay alguna forma de gobierno de la iglesia que se deba preferir sobre otra? ¿Será que la tenemos a nuestro libre arbitrio? O como hemos visto y como el Señor ha hablado claramente de cómo quiere que le conozcamos y le adoremos, también hay una directriz clara de cómo debe ser el gobierno al interior de la iglesia. Y si la hay, entonces, ¿por qué hay tantos gobiernos al interior de la iglesia? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar de los oficiales de la iglesia. Nosotros la semana pasada hablamos del poder de la iglesia, ya hablábamos de que el Señor le ha entregado un poder a los principales de la iglesia y a la iglesia en general para ejercerlo al interior de la iglesia. Bueno, y también hablamos de que el Señor, para desarrollar ese poder al interior de la iglesia, y hablábamos de un punto particular como era la disciplina eclesiástica, en primera instancia empezamos a tocar el tema de los oficiales de la iglesia, de los ancianos, de los pastores, de los obispos, de los presbíteros. Empezamos a hablar de este tema. Bueno, hoy lo vamos a hablar con toda claridad. Y el primer punto sobre el gobierno de la iglesia es hablar acerca precisamente de los oficiales de la iglesia. La definición es, un oficial de la iglesia es alguien que ha sido reconocido públicamente como teniendo el derecho y responsabilidad de realizar ciertas funciones para beneficio de toda la iglesia. Y en eso se ven de pronto algunos que se destacan como en esos oficios, el diácono, el pastor o anciano. Vamos a explicar porque hay varios apelativos que son sinónimos, que deben ser como el paralelo, o como más bien como el sinónimo de otra palabra, en este caso pastor, obispo, presbítero, anciano. Debe ser funciones establecidas delante de la congregación, tal vez en un servicio especial. Debemos tener en cuenta que las personas deben conocer y saber de la autoridad que se les ha delegado. Si no existen estos parámetros de autoridad clara para la congregación, muchos se tomarían derechos que no les corresponden dentro del funcionamiento de la iglesia local. A veces yo me he encontrado con gente que dice, no, nosotros no creemos tanto en eso, esas iglesias y grandes, no nos gustan más bien las iglesias como pequeñitas y que funcionen en una casa. Y que nadie sea el pastor, sino que todos colaboremos. Y que todos estemos allí diciendo que predicamos y todos estemos diciendo algo como muy informal. Y pues, mis hermanos, como nos hemos dado cuenta, una iglesia perfectamente puede funcionar en una casa. Una iglesia para que un grupo de creyentes nacidos de nuevo, que creen en el Señor Jesucristo y han depositado su confianza en Él y buscan cada 8 días para adorarle,
no lo define como iglesia el número de miembros. Podemos encontrar en una casa perfectamente una iglesia, como también en un lugar muy grande podemos encontrar una iglesia, pero demanda de un gobierno. Esa iglesia demanda de un gobierno, porque Dios ha puesto algunos parámetros para que la iglesia siga y debe haber alguien que vele por esos parámetros. Por ejemplo, lo hablábamos la semana pasada, que Dios nos había dado el poder para guardar la verdad, para promover la predicación bíblica, para que la gente viva una vida conforme a las escrituras. Bueno, ¿quién va a velar por eso si no hay una persona o un representante de autoridad visible que vele por eso? Entonces es importante que tengamos en cuenta que al interior de una iglesia deben haber oficiales. La iglesia toda debe participar enriqueciendo con los dones que Dios le ha dado a la iglesia. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios que en esa iglesia ninguna persona dejaba de tener aunque sea un don y que con ese don debía bendecir y edificar a la iglesia. Es verdad, todos como participantes de una iglesia tenemos dones a través de los cuales podemos servir a la iglesia, podemos enriquecerla con nuestros dones. Pero no decimos que estas personas en general de la iglesia tienen un oficio al interior de la iglesia, debido a que no necesitan un reconocimiento público para que funcionen sus dones. Hay personas que tienen el don de servir y son las que vemos haciendo el oficio, llegando muy temprano para organizar el lugar, yéndose después de la reunión porque lo dejan nuevamente organizado. Vemos personas que son de pronto muy dadas a otra clase de dones que nos habla la escritura y que no demandan de que públicamente se les reconozca esa situación para que funcione su don. Pero las funciones de la dirección de la iglesia es un cuento completamente distinto. Deben ser reconocidas por toda la congregación. En este caso, los diáconos o los pastores ancianos deben ser reconocidos delante de toda la congregación. Las iglesias hoy tienen muchas formas de diferentes gobiernos. Volvíamos a tocar, por ejemplo, Roma habla de un gobierno mundial bajo la autoridad del Papa, como les había dicho. Episcopales, obispos con autoridad regional, ya los obispos sobre ellos. Presbiterianos, autoridad regional a presbiterios y autoridad nacional a asambleas generales. Y los bautistas, autoridad exclusiva de la iglesia local, presidida por pluralidad de ancianos. Pero hay una forma de gobierno recurrente en las iglesias del Nuevo Testamento. Entre todas esas que les he nombrado, hay una que son, entre todas ellas, ya sea que algunas funcionen o no funcionen, en esta clase vamos a nombrar cada una de ellas y vamos a explicar puntualmente cuál era su manejo. Nos vamos a dar cuenta que solo una de ellas tiene respaldo escritural para desarrollarlo de esa manera. Entonces, la escritura nos dice que en el Nuevo Testamento se habla con recurrencia las iglesias gobernadas bajo la pluralidad de ancianos. El procedimiento normal que hacía el apóstol Pablo desde que estableció las iglesias como misionero en su primer viaje fue establecer un grupo de ancianos en cada iglesia poco después de que la iglesia empezó. Él se podía desplazar a otro lugar porque dejaba un grupo de ancianos que se hicieran cargo de esa iglesia. Él no se hacía cargo de esa iglesia a distancia, no, había ancianos que velaban por ello. Pero entonces aquí vamos a empezar a hablar, antes, recuerden que estamos hasta ahora en el punto de los oficiales de la iglesia. Y vamos a nombrar cada uno de estos oficiales. Entonces, el primer apelativo es anciano. Y cuando hablamos del término anciano, vamos a reconocerlo como pastor, como obispo o como, si lo queremos contextualizar al día de hoy, supervisor. La pluralidad de ancianos, el patrón en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Si yo quiero explicarles qué es la pluralidad de ancianos, primero tengo que, ustedes en familia, tengo que explicarles para que se familiaricen con el término anciano. El término anciano no es una persona ya viejita al interior de la iglesia. Sí es una persona madura en el Señor. Una persona tan madura en el Señor que tiene un testimonio que mostrar y hay ciertas características que lo nombran la Escritura. Pero más allá de la edad, habla es del carácter que tiene como creyente y de su llamado a servir al interior de la iglesia. Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia
y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Sabemos que Pablo también estableció ancianos en la iglesia de Éfeso, lo podemos ver en Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, es un término que siempre vamos a ver. Y lo interesante es que no solamente el término es, y constituyó un anciano en cada iglesia. O tampoco dice, enviaron pues desde Mileto y Éfeso llamar al anciano de la iglesia. No. En primera instancia está hablando de el término anciano, que puede ser pastor, obispo, supervisor. Pero lo está hablando en plural, es decir, que no solamente había un anciano, un pastor, un obispo, un supervisor, sino que habían varios. Eso es la pluralidad de ancianos, esa es la manera en que se debe gobernar la iglesia. A los ayudantes apostólicos de Pablo se les instruyó a establecer este tipo de gobierno en la iglesia. Por ejemplo, Tito, las cartas pastorales. Antes de que el apóstol Pablo desapareciera, dejó tareas bien puntuales a Timoteo y a Tito, y entre ellas a Tito le dijo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y cuando dice que establezca ancianos en cada ciudad, no está diciendo en cada ciudad al arbitrio, no, en cada ciudad donde había una iglesia, estableciera ancianos. Yo no puedo establecer ancianos donde no hay iglesia, establezco ancianos donde hay una iglesia del Señor. Vemos ancianos establecidos en oficio en todo pueblo en el que había una iglesia. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Entonces, estos términos, con todos los textos que les he leído, y hay muchos más al interior del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el hablar de ancianos al interior de una iglesia es algo muy conocido en el primer siglo en la iglesia primitiva. Esta es una afirmación significativa, porque la epístola de Santiago es una carta general, una carta escrita a muchas iglesias, a todos los creyentes que estaban esparcidos por todas partes, a quienes Santiago caracteriza como las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Entonces Santiago le está dando una directriz a todos los creyentes de todas las iglesias que hay en el pueblo gentil a que se comporten de cierta manera. Hay enfermos en la congregación, hombre, llamen a los ancianos para que oren por él. Se asume que cada congregación tenía un grupo de ancianos que la gobernara, que la dirigiera. Ahora, primero de Pedro 5:1-2 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Lejos de esperar diferentes clases de gobierno de la iglesia, cuando escribe el apóstol Pedro alrededor de 62 después de Cristo, más de 30 años después del Pentecostés, él da por sentado que todas las iglesias que han sido fundadas por el apóstol Pablo o por otros apóstoles, sean predominantemente gentiles o predominantemente judíos, o incluso mixtas, donde hay judíos y donde hay gentiles, deben tener pluralidad de ancianos, un gobierno que los dirige de ancianos. Primera de Pedro es también una epístola general. Primera de Pedro 5:1-2. ¿Quiénes son los que están leyendo esta carta? Bueno, esta carta está escrita a docenas de iglesias esparcidas en 4 provincias romanas del Asia Menor, en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. Entonces, eso es interesante. Nuevamente está dando en este caso está dando una recomendación el apóstol Pedro de que apacienten a la grey, pero ¿a quién le está hablando? A los ancianos que están entre esas comunidades del Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. Eso es interesante. Todos hablaban un mismo idioma, todos hablaban un mismo lenguaje. De hecho, la escritura nos habla de que había ancianos en la iglesia de Jerusalén. Hechos 11:30. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Y en el capítulo 15 también de Hechos, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. De hecho, el anciano de la iglesia de Jerusalén, uno de los ancianos, era el hermano del Señor Jesús.
Aunque no se usa la palabra ancianos, había una pluralidad de líderes en la congregación a la que se dirige la epístola a los hebreos. Miren cómo dice el capítulo de Hebreos. Obedeced a vuestros pastores, en plural. Le estaba hablando a la congregación que se dirige la epístola de los hebreos y se habla en plural. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos. Está hablando de que el Señor establece ancianos, pero lo que espera el Señor es que esos ancianos hagan su labor, como lo está exhortando el apóstol Pedro en 1 Pedro 5, a que lo hagan correctamente. Pero también el mismo Señor exhorta a la iglesia, a la comunidad, a la eclesía, a la congregación de los justos, a que se sujeten a ese gobierno que el Señor ha establecido. Entonces, como conclusión, vemos en el Nuevo Testamento que la pluralidad de ancianos es la forma de gobierno que encontramos allí. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ningún pasaje del Nuevo Testamento sugiere que alguna iglesia, por pequeña que fuera, tuviera solo un anciano. No vemos una diversidad de formas de gobierno en la iglesia del Nuevo Testamento. Más bien se nota claramente un patrón unificado y consistente en el que toda iglesia tenía ancianos gobernándola y cuidando de ella. Por ejemplo, aquí en Jamundí, la iglesia está pasando por un momento de gran necesidad en cuanto a qué, en cuanto a que se necesita con el paso del tiempo de que haya otro anciano al interior de la iglesia. Puede ser una persona que no se dedique de tiempo completo como yo, pero que lo haya, que el Señor lo levante. Y aquí viene otro tema interesante, lo trataremos después, pero el tema de cómo es que una persona sabe que tiene el llamado para ser un anciano, un pastor al interior de la iglesia, porque el llamado lo da es el Señor. Eso no es de que yo me acerque y le diga a una persona, no, es que yo siento que tú tienes un llamado, es que tienes unas características, o sea, eres un hombre estudioso y tienes aquello. Uno puede ver cosas en alguien, uno puede ver una persona que sea diligente, que ame a Dios, pero finalmente será el mismo Señor dándole testimonio a esta persona de que se dedique a la obra de Dios al interior de la iglesia. ¿Y porque es Dios? Porque es que el llamado lo hace el Señor. Nadie se hace a sí mismo, pastor. Nadie se hace a sí mismo anciano, obispo o presbítero de una iglesia. Eso es un llamado. Y ahora nos vamos a dar cuenta cómo a las personas que empiezan a tener ese trabajo, ese labor, ese cuidado de las personas de la iglesia, aún la misma iglesia participa en reconocer que sobre esa persona hay un llamado y lo reconocen como su autoridad, la misma iglesia local. Entonces, como les decía, ningún pasaje sugiere que alguna iglesia, por pequeña que sea, solo tuviese un anciano. Y no vemos una diversidad de formas de gobierno en la iglesia del Nuevo Testamento como si lo estamos viendo al día de hoy, todas las que le nombré al principio de la clase. Más bien se nota claramente un patrón unificado y consistente en el que toda la iglesia tenía ancianos gobernándola y cuidando de ella. Otros nombres para los ancianos: pastores, supervisores y obispos, ya les había dicho. La palabra pastor viene del griego poimen, y Efesios 4:11 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ministerios y dones que ya los llamamos como fundamentales, que sirvieron para fundamentar a la iglesia, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A esos a los que nos vamos a referir el día de hoy. Ser pastor maestro es la descripción de la función de un anciano, de un obispo al interior de la iglesia. A veces nos encontramos con iglesias aún bíblicas, con intenciones de tener una eclesiología ceñida a las escrituras, que en su deseo de levantar un gobierno de pluralidad de ancianos, llamaron personas para ser ancianos al interior de la iglesia, ancianos que eran buenos aconsejando, ancianos que llevaban tiempo en la iglesia, que la gente reconocía, que eran de buen testimonio, pero que paradójicamente eran personas que ni enseñaban,
ni estaban ejerciendo el pastorado. Ser pastor maestro, entonces, en este orden de ideas, es la descripción de la función de un anciano y de un obispo. Una persona que va a servir como anciano o como obispo al interior de la iglesia tiene que tener en cuenta esto. Está recibiendo una función para pastorear la iglesia y para enseñarla. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, no se puede desligar la labor de obispo o de anciano al hecho de apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y nuevamente, primera de Pedro 5:2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Acá también habla de las motivaciones, no por ganancia deshonesta, que nadie sirva al Señor por la plata, sino con ánimo pronto, voluntariamente, no por fuerza. Esto es bien interesante. Pastor no es la palabra más común, esto es interesante, de pronto ustedes no lo habían escuchado, pero bueno, lo vamos a hablar el día de hoy. La palabra pastor no es la palabra más común para referirse a este oficio al interior de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo habla de gobernar, de dirigir la iglesia del Señor, a los que se dirigía, rara vez los llama pastores, los llama obispos, los llama ancianos. Y tal vez esto sea una sorpresa para nosotros, enterarnos que esta palabra ha llegado a ser tan común en el inglés y en el español, no lo sea en el Nuevo Testamento cuando se dirige al gobierno de la iglesia. De hecho, solo ocurre una vez en el Nuevo Testamento cuando se habla de un oficial de la iglesia. Aunque el sustantivo pastor se usa solo una vez para referirse a los ancianos, el verbo relativo sí se usa dos veces en pasajes que explícitamente identifican la tarea de pastor con el oficio de anciano. Es aquí donde encuentran ese punto en común y se puede llegar a ver que son lo mismo. Pero el Nuevo Testamento sí describe la función del anciano y del obispo como la función de pastorear. Y quiero ir atrás, por ejemplo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual la ganó por su propia sangre. Si se dan cuenta, en este pasaje no se dirige el apóstol Pablo a los ancianos como pastores, sino como obispos. Pero les dice que su labor es apacentar, y eso es una labor que pastoral. Lo mismo en primera de Pedro 5:2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. Todo el pasaje está hablándole a los ancianos, a los obispos, pero les habla de apacentar, les habla de pastorear. El término obispo viene del griego episcopos. Pablo se refiere a estos ancianos de Éfeso como obispos. Se los he leído ya varias veces. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño. Hechos 20, pero ahora el verso 17 dice, envía pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Enviando pues desde Mileto y Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Tito 1:5, por causa de eso te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Y Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Alguien podría decir, bueno, ¿de dónde sale ese término de supervisor? Yo he escuchado el de anciano, el de obispo, aún el de pastor, que se nombra muy pocas veces, pero también. ¿Pero de dónde saca ese término de supervisor? De Tito 1:7. Se habla de que el obispo no solamente debe ser irreprensible, sino que lo debe ser porque él va a administrar la casa de Dios. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Miren cómo este pasaje habla de las diferencias que hay. Hablando del gobierno de la iglesia, no en esencia, no en ser, porque todos somos iguales, pero sí en labores, en funciones al interior de la iglesia, entre los santos, que es la comunidad en general, los obispos, que son los ancianos, pastores, obispos, presbíteros, y diáconos, porque está hablando de otro cargo, otro oficial que hay al interior de la iglesia, son los diáconos. Obispo es otro término para anciano. Si no, sería inconcebible que Pablo escribiera a la iglesia y destacara a los obispos y diáconos,
pero no a los ancianos. Entonces ahí podemos darnos cuenta que si no nombran ese pasaje de Filipenses 1 a los ancianos, sino a los obispos, junto con los diáconos, eso quiere decir que el término anciano es un símbolo, es un comparativo de la misma palabra anciano, obispo. Aunque en algunas partes del cristianismo del siglo II en adelante, la palabra obispo se ha usado para referirse a un solo individuo con autoridad sobre varias iglesias, cabe aclarar que ese fue un desarrollo posterior del término y no se haya respaldado del Nuevo Testamento. Fue un mal uso que se le dio a la palabra. Se le pasó a llamar obispo a una persona que tenía autoridad sobre varias iglesias. Pero eso no es lo que significa al interior de la Escritura. Entonces, lo nombro para que no le demos un mal uso a la palabra que se le empezó a dar desde el siglo II, porque a eso no se refiere. Y eso así no aparece con ese significado en las Escrituras. ¿Cuál es la función entonces de los ancianos? Bueno, la función de los ancianos es gobernar a las iglesias locales. Primera Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor. Y primera Timoteo 3:4-5, que gobiernen bien su casa, que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esos dos textos nos hablan de la labor del anciano y es gobernar sobre la iglesia. Ahora, de esto habíamos hablado la semana pasada. Ya habíamos hablado de que gobernar sobre la iglesia no es ser un pequeño reyesuelo donde soy yo el que decido qué se hace o qué no se hace al interior de la iglesia. En la iglesia todo ya está escrito. Ya tenemos una ley. Ya todo ha sido legislado al interior de la iglesia. Lo único que tenemos que hacer es ceñirnos a la escritura y los ancianos velan porque se cumpla la escritura y que la iglesia local sea lo más bíblica posible. Eso es lo que está haciendo los ancianos, el grupo de ancianos. Cuidar a la iglesia. Y en ambos pasajes se habla de que el anciano que gobierne bien. Y en el otro pasaje se habla de que el anciano debe gobernar bien su casa para que haga una labor similar en la iglesia, gobernar. Primera de Pedro 5, del 2-5 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por un lado está hablando del papel que debe realizar el pastor, el obispo, el anciano, el presbítero. El supervisor, debe gobernar la iglesia, no subyugándola, no siendo violento contra los miembros de la iglesia, sino con un corazón de pastor, amando. Pero por otro lado también habla, o sea, se está hablando de que el Señor está velando porque el trabajo de los ancianos sean el correcto. Pero por otro lado también habla de que los jóvenes y las personas al interior de la iglesia deben estar sujetas a los ancianos, porque el mismo Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El hecho de que se deba actuar como pastores del rebaño de Dios y el hecho de que no deben ser dominantes, es decir, que no gobiernen rigurosa y opresivamente, sugiere que los pastores tienen funciones de gobierno al interior de la iglesia a las cuales Pedro escribe. Está hablando de que ellos deben gobernar. Eso concuerda con su recomendación de que especialmente los que son jóvenes deben someterse a los ancianos. Alguien quiere hacer parte de una iglesia local y cada vez que alguien me habla de la membresía eclesiástica, que es como la manera ordenada y protocolaria que una persona debe ingresar a una iglesia. Algunos me decían hasta, y eso es bíblico, lo de la membresía, ¿dónde aparece? Bueno, lo que pasa es que nuestro corazón caído tiende a hacer lo que quiere, tiende a hacer lo que le parece, tiende a vivir como vivían las personas en el tiempo de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parezca. Así hayas nacido de nuevo, puede haber esa tentación. Entonces hay personas que se quieren comprometer con una iglesia local, pero la piensan dos veces cuando uno les habla de la membresía. La membresía fue la forma en que la iglesia histórica se ha blindado de que no haya personas que no se quieran comprometer con la iglesia.
Y una persona que se quiera comprometer con la iglesia, uno se debe comprometer a sostenerla económicamente, porque de qué vive la iglesia. También debe comprometerse a que si tiene dones, los ponga al servicio de la iglesia. Si una persona enseña bien, debe poner eso al servicio de la iglesia. Si una persona tiene el don de servir o el don de enriquecer una necesidad que haya al interior de la iglesia, hombre, es su deber, no de buena gente, no de bonachón, es su deber edificar a la iglesia con el don que tiene. Y tercero, una persona debe sujetarse a la disciplina eclesiástica. Debe ser una persona que en el dado caso que se encuentre un pecado en su vida o una falencia que debe ser removida, se le pueda llamar la atención y él no se toque, no se ponga enojado, sino que se sujete, se someta, se obedezca, escuche a los pastores. Ahora, vuelvo y le repito como se los decía semanas atrás, la semana inmediatamente anterior. El pastor no va a legislar sobre la vida de nadie porque los pastores no hemos sido puestos para eso, para crear leyes y normas. Nosotros no te vamos a decir con quién te vas a casar, qué puesto debes tomar o qué puesto no debes tomar, por quién debes votar. No te vamos a decir nada de esto. Pero cuando veamos una situación moral que debe ser exhortada en tu vida, no vamos a dudar en hacerlo y vamos a llamar la atención. Esa es la labor del pastor. Ahora, no es solamente llamar la atención, es edificar, es formar, es enseñar, es aconsejar. Todo eso está englobado en sujetarse. Sujetarse es eso precisamente, aceptar la autoridad de los ancianos de tu iglesia local sobre tu vida, porque quien la ha puesto es Dios. Esto concuerda con su recomendación de que especialmente son los jóvenes los que deben someterse a los ancianos. Es lo que dice el pasaje de 1 de Pedro 5. Están sujetos y habla de los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque es una de las edades en las que más cuesta sujetarse y obedecer. Pero esto es un llamado y un consejo que hace el apóstol Pedro a toda la comunidad de la iglesia, sin importar su edad. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Todos los que somos pastores sabemos que velamos por el bienestar de ustedes, pero no solamente en esta vida, sino en la futura. Tenemos que darle cuentas al Señor de que si hice o no hice lo que debía hacer. Si se levanta un pastor alcahueta que no le dice nada a su comunidad, primero que todo lo hace, y si nadie le dice nada, ahí se ven los errores y las consecuencias nefastas de solamente un pastor dirigiendo. Pero cuando hay pluralidad y ancianos, de seguro alguno de los pastores se apercibirá y dirá: a esta persona hay que llamarle la atención y no podemos mantenernos al margen de esta situación. Y en el momento en que se manifiesten o hablen, la persona debe tomar la mejor actitud, porque debe saber lo que dice Hebreos, que nosotros estamos velando es por tu vida eterna. No te queremos fregar la vida por molestarte y ya, sino que estamos velando para que tú puedas llegar a puerto seguro, que puedas entender si estás viviendo conforme a la palabra o estás rompiendo los mandatos de Dios. Puesto que el Nuevo Testamento no da indicación de algún otro oficial en la iglesia con este tipo de autoridad, entonces es razonable concluir que la congregación debe someterse y obedecer a sus ancianos. Solo a sus ancianos. Obedecer y someterse a sus ancianos. ¿Cuáles son las responsabilidades entonces? También tenemos una que es la de enseñar. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea apto para enseñar. He encontrado con personas que tienen unos deseos, mejor dicho, terribles de servir al interior de la iglesia. Pero en particular en el ministerio. Y que yo quiero ser pastor, y que quiero ser pastor, y quiero ser pastor. Pero uno se ha dado cuenta de su manera de enseñar y no es su fuerte. Y mis hermanos, se los digo. No hay tal como una persona que tenga el llamado a ser pastor y no sepa enseñar. Porque el Señor al que llama lo equipa. Y si la palabra de Dios habla de pastores y maestros, habla del combo completo, habla de todo incluido. Debe ser una característica. Es necesario, dice Timoteo, no es una opción. Es necesario que el obispo sea apto para enseñar.
1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces se puede hablar que hay ancianos al interior de la iglesia que solo se dediquen, por ejemplo, a enseñar y aconsejar al interior de la iglesia. Pero pueden haber ancianos, escúchenme bien, que se dediquen de tiempo completo a predicar y a enseñar. O sea, puede haber al interior de una iglesia ancianos de tiempo completo y pueden haber ancianos que sean bivocacionales. Y eso lo podemos ver en este texto. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, ¿qué es esto de doble honor? El primer honor es precisamente lo que leíamos. Sujétense, obedezcan, respétenlos, ámenlos. Ese es el primer honor. Que las personas al interior de la iglesia reconozcan la autoridad de este hombre y se sujeten voluntariamente a él, a ellos. Pero también, escúchenme bien, cuando habla de doble honor, es que si una persona se está dedicando de tiempo completo, porque trabaja en predicar y enseñar, debe ser digno de doble honor, es decir, que le paguen, el que predique el evangelio, que viva del evangelio. O sea, una persona no se debe sentir agraviada porque, por ejemplo, haya escenarios como estos. Me pasó. Estaba predicándole a alguien que estaba en una secta terrible y lo invité al seminario. Y cuando lo invité al seminario me dijo, ay, que sí, que de una vez. Y entonces le empecé a hablar de los costos. Y me dijo, ay, no, eso debe ser gratis. Y se ofendió y no me volvió a hablar. Como si fuese algún pecado. O sea, si fuese algún pecado. Vuelvo y repito, una persona quiere comprometerse con una iglesia local. Listo, qué bendición. Bienvenido a la iglesia local. Pero debes comprometerte en sostener a la iglesia y sacar mensualmente de tu sueldo algo para sostener a la iglesia. Y cuando digo algo, no es de la mezquindad, sino desde el agradecimiento de que todo lo que recibes, lo recibes del Señor y por eso das. El dar es un acto de adoración, un acto de agradecimiento, no por necesidad, no con tristeza, sino con acción de gracias, dice la palabra. Y es un deber de las personas que pertenecen a una iglesia. El espíritu pedagógico del diezmo sigue presente en el Nuevo Testamento, sigue presente. Así como en el Antiguo Testamento se les pedía el diezmo y que no faltara alimento en la casa del Señor, como dice Malaquías, se está refiriendo directamente a los sacerdotes. Alimento en la casa del Señor. Cuando él está diciendo que no falte alimento en la casa, no está hablando de los muebles o de los mismos animales, está hablando de los que lo representaban, los sacerdotes. Bueno, ese principio pedagógico sigue latente en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. La gente iba a ser sostenida. Dice el apóstol Pablo, no pondrás bozal al buey que trilla. Y el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Y una persona no va a poder vivir de manera digna si se dedica a predicar y a enseñar, se dedica de tiempo completo y las personas no se ponen la mano en el considérese y entienden lo edificados y lo bendecidos que son al interior de la iglesia y se comprometen económicamente. Eso significa el doble honor. No solamente te respeto, no solamente te admiro, no solamente te obedezco, sino que te sostengo. Y no es un favor, sino que lo dice el Señor. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, para que los ancianos lleguen a ser retenedores de la palabra fiel, como han sido enseñadas, para que puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, eso demanda tiempo. Yo llevo de cristiano, ya sea deformado o reformado, ya llevo 23 años de cristiano. Y durante todos los 23 años de cristiano yo me he preparado bíblicamente. Hubo un buen tiempo que me preparé mal. Era lo único que recibía. Había descuidado la parte histórica, no sabía muchas cosas. El Señor hasta hace 7 años me permitió tener luz en otro aspecto de la verdad y gloria a Dios. Ahora sí ya tenemos todo el espectro total conectados a la reforma del siglo XVI, maravilloso, y me sigo preparando. Esto toma tiempo y por eso, escúchenme bien, porque toma tiempo, es que el Señor habla como habla en los términos de sostener al pastor, a los pastores y a los ancianos. Pero esto de dedicarle tiempo a la palabra, tiempo a la meditación, decía, me llama la atención lo que dice el libro de Hechos,
cuando hablan los apóstoles, dicen no podemos descuidarnos en servir las mesas, sino que nos debemos dedicar al ministerio de la palabra y de la oración. Eso es lo que debe hacer un pastor. Estar sumergido en la escritura, entendiéndola correctamente y orando por la congregación. Obviamente uno saca tiempo para compartir con las personas, para aconsejar a alguien que pueda tener problemas y estar presente. Pero por encima de todo, no podemos caer en el activismo de estar yendo a visitar a tal enfermo y de salir a visitar aquí en la cárcel y de salir a otro lugar y empezar a hacer un poco de trabajo social y que el pastor descuide la oración, que es su tiempo de adoración al Señor y su estudio de la palabra. Para nada, porque los ancianos tienen la responsabilidad de enseñar. Esto quiere decir que por lo menos que hay algunos de entre los ancianos que dediquen más tiempo a las actividades de predicar y enseñar. E inclusive puede tal vez querer decir que hay algunos que se dedican en el sentido de que se ganan la vida en predicar y enseñar. Eso no hay nada de raro de que al interior de una iglesia haya ancianos tiempo completo y bivocacionales. Pero Pablo quiere garantizar que los ancianos tengan una comprensión madura y sólida de las Escrituras. Ustedes saben que mucha gente se desvió, fue producto de una mala interpretación de un pastor, de una persona al interior de la iglesia, de un anciano, y se desvió toda la iglesia, sino que sea una persona que comprenda correctamente las Escrituras y tenga la diáfana y clara capacidad de poderlo explicar a la iglesia y que la iglesia le entienda. Hay personas que son brillantes, que son teólogos maravillosos, o sea, que han estudiado teología y son maravillosos, o sea, han aprendido, pero que a la hora de enseñar son unos bloques, o sea, no tienen el don, o sea, aprendieron bien la escritura, pero el transmitirla, el enseñarla, no se les da comodidad mucho, debe ser una característica, poder tener la capacidad de enseñar, pero de enseñar bien la palabra de Dios. En las iglesias del Nuevo Testamento, los ancianos entonces tienen la responsabilidad de gobernar y enseñar. Ya hemos hablado de quiénes son los que ejercen autoridad al interior de la iglesia. Pero ahora vamos a hablar de los requisitos, en principio de los ancianos, y luego vamos a hablar de los requisitos de los diáconos. Primera de Timoteo 3, del 2 al 7, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, un nuevo, o sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Combinando todos estos requisitos en cuanto a rasgos de carácter y actitudes del corazón, con requisitos que no se pueden llenar en un tiempo breve, sino que solo se verán evidentes en un periodo de varios años. Por eso es que habla acá de que no sea un neófito. Una persona no puede llegar recién a la iglesia y ya ser puesto como anciano en una iglesia. No, debe pasar tiempo, donde muestre su carácter, donde muestra verdaderamente su testimonio. Tito 1, del 6 al 9 habla, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución o de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Wayne Gruden dice, los que están escogiendo ancianos en las iglesias de hoy harían bien en examinar cuidadosamente a los candidatos a la luz de estos requisitos y buscar estos rasgos de carácter y patrones de vida antes que logros en el mundo, fama o éxito. Y esta observación que hace Wayne Gruden es importantísima porque al día de hoy en muchas iglesias se escogen a los líderes de la iglesia, a los que gobiernan la iglesia. Es por sus carismas, es por sus dones. Es, por ejemplo, yo acabo de hablarlos, debe enseñar bien, maravilloso, pero es que enseñar bien es uno de muchos requisitos, no el único. No, es que eso
su personalidad es arrolladora, es que es recarismático, es que tiene un don de gente. No, es que convoca personas, es que la gente lo sigue, es que las multitudes son atraídas a él y por eso los escogen. Eso es lo que dice Primera de Timoteo, eso es lo que dice Tito. Eso es lo que hemos visto en estos pasajes. No para nada, está hablando de carácter, especialmente en las iglesias, en las sociedades industriales occidentales. Parecen haber una tendencia a pensar que el éxito en el mundo de los negocios, la ley, la medicina, el gobierno, es una indicación de aptitud para el oficio de anciano. Pero esta no es la enseñanza del Nuevo Testamento. Ahora, vayámonos al otro lado, ¿no? Porque hay gente que dice, no, para ser buen pastor primero tienes que ser un hombre de negocios espectacular. Entonces puedes ser un buen pastor, un buen anciano, un buen presbítero, un buen obispo, un buen supervisor de la iglesia. Ya hemos visto que no es así. Pero hay gente que se va para el otro lado. No, es que como no sirvo para nada más, me voy a dedicar a esto. No, tampoco. Yo veo las características de Tito y de Timoteo. El apóstol Pablo les dice a ellos para tener a la hora de tener en cuenta, para llamar a una persona al ministerio, a que sea una persona que se dedique a pastorear la iglesia, a apacentar la iglesia de Dios, habla una persona capacitada. Habla una persona que tiene carácter, que su casa no le ha quedado grande, no que no ha conseguido puesto en ningún lado y que el único lugar es la iglesia. No. Una persona para ser una persona que gobierna bien al interior de su casa debe proveer, debe ser una persona que está al frente, una persona donde en el orden divino del Señor es cabeza de su casa y gobierna bien, en amor, pero también con la palabra de Dios a su esposa y a sus hijos. Pues lo mismo debe ser al interior de la iglesia, una persona que sirva a la iglesia, pero que sea una persona que tenga un carácter. Entonces, estos son los parámetros en la elección de un anciano, no su habilidad oratoria y su personalidad atrayente. Dice Albert Martin, muchos comités de púlpito hacen su lista de lo que están buscando en un pastor. Y estos pasajes ni siquiera se abren jamás. ¿Cuáles? Tito y Timoteo. Ni siquiera se consultan. Diversos candidatos se reúnen con estos comités y en ellos se discute de todo bajo el sol, exceptuando la palabra del Rey Jesús con respecto a sus normas. Ni siquiera se toman en consideración el llamado y la comisión del anciano. Hermanos, esto no se debe hacer así, dice Albert. Nosotros podemos tomar todo lo que dice Timoteo y lo que dice Tito y lo podemos resumir en esto. El anciano debe ser, ante todo, una persona de fe. Eso debe ser. El patrón se debe continuar en la vida de todos los dirigentes de la iglesia. No es opcional que sus vidas sean ejemplares para que otros sigan. Es un requisito. Es un requisito. ¿Qué quiere decir entonces la parte donde dice tanto en Tito como en Timoteo, esposo de una sola mujer? ¿Acaso eso no es obvio? Pablo está prohibiendo que un polígamo, un hombre que al presente tiene más de una esposa, sea anciano. Alguna persona podría decir, bueno, pero es que en esa época la poligamia estaba autorizada, entonces ¿por qué no? Los requisitos mencionados por Pablo, primero que todo, se refieren a la situación presente del hombre y no a toda su vida pasada. Porque hay personas o que excusan esto o que le buscan, son cositeros y le buscan como la cascarita para que cualquier persona no lo pueda hacer. ¿Qué quiere decir esposo de una sola mujer? Bueno, una persona se está nominando para ser pastor al interior de una iglesia, anciano, obispo. Y resulta que le dicen que no puede ser porque él en su vida pasada estuvo casado y se divorció y ahora está nuevamente casado con una persona en la fe. Ahora estoy hablándoles de cosas que hizo antes de ser creyente. Bueno, los requisitos aquí mencionados por Pablo se refieren a la situación presente del hombre y no a toda su vida pasada. Entonces, ¿quién podría? En el primer siglo la poligamia era posible porque era una costumbre ancestral de todos nosotros tener varias esposas al mismo tiempo. Eso era un dicho en la época del primer siglo, lo registra Flavio Josefo, un historiador judío. Porque es una costumbre ancestral de nosotros tener varias esposas al mismo tiempo. De hecho, hay personas que dicen que el Señor lo autorizaba. No, el Señor no lo autorizó. ¿Dónde en la Escritura habla? De hecho, el Señor le recomienda de todas las formas
a los reyes, por ejemplo, de Israel en Deuteronomio, que no tengan muchas mujeres. O sea, el mismo Señor lo recomienda. ¿Dónde nace entonces la poligamia? Porque parece que crece al interior del pueblo oriental, pero ¿en dónde nace? Ustedes van a Génesis y van a darse cuenta que el primer hombre que tiene varias mujeres y que al parecer las coleccionaba fue Lamec. Lamec, este hombre que es descendiente de Caín y que da un proverbio, ¿no? Donde habla acerca de su padre y que si alguien matara a Caín 7 veces, y entonces él también dice, pero el canto que él eleva dice, oh mujeres de Lamec, escuchad. Es la primera vez que se habla de un hombre que tiene varias mujeres. Ustedes se dan cuenta en las genealogías de Sed y todas las primeras genealogías, se habla de un hombre teniendo hijos con una sola mujer. Miren, por ejemplo, el arca. En el arca estaban solamente Noé, sus 3 hijos, y la esposa de Noé, y una esposa por hijo de ellos. Y tenían la labor de poblar la tierra. ¿Acaso no sería la mejor manera, sería el momento más espectacular para tener varias mujeres y poder? No, para nada. Porque el Señor no le dice que se meta cada hijo de Noé con varias mujeres. Porque siempre ha sido el deseo del corazón del Señor que el hombre solo tenga una mujer. En el caso de una persona que sirve al interior de la iglesia, debe ser así. Algunos han pensado que excluyen del oficio del anciano a los hombres que se han divorciado y que han estado casados con alguna otra mujer, puesto que en ese caso habría sido esposo de 2 esposas. Esta es una interpretación desacertada. Por ejemplo, 1 Timoteo 3 del 1 al 7 no quiere decir uno que nunca ha sido violento, sino que uno a la hora de ejercer su llamado no sea violento, sino amable. Si hiciéramos estos requisitos que se aplicaran a toda la vida pasada del candidato, entonces se excluiría del cargo casi a todo el que llega a ser creyente como adulto, porque es dudoso que algún no creyente pudiese guardar todos estos requisitos. Aunque no era común, se practicaba la poligamia, especialmente entre los judíos. Por esa razón el texto se refiere a que ninguno puede ser anciano de una iglesia teniendo en ese momento más de una mujer. O sea, tomando muy en serio la moralidad del anciano. Ahora, hablemos de los requisitos de los diáconos. Diácono viene del griego diáconos. Se usa en el contexto que no tiene que ver con oficiales de la iglesia, sino que la palabra habla más bien como de sirviente. Pero se tomó esa palabra de sirviente, diáconos, para el momento en que en la iglesia los apóstoles no pueden atender las mesas y se llamaban los diáconos. Ahora, los diáconos empiezan a tener características bien importantes, también de oficiales al interior de la iglesia que estaba creciendo en ese momento. La escritura entonces hace una diferencia entre los diáconos y los obispos. No es lo mismo, así como obispo, anciano, pastor, sí es lo mismo. Diáconos y obispos no son lo mismo. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y aquí es donde vemos y podemos otra vez recalcar que obispo es un sinónimo de anciano o de pastor, porque en este pasaje en particular no nos indica la función no nos indica la función del diácono, pero sí nos indica la distinción que se le hace de los ancianos con los obispos y diáconos. Si fuesen lo mismo, ¿habría distinción? Si fuese lo mismo, ¿habría distinción? No. Ahora, por otro lado, no dice el texto en Cristo Jesús que están en Filipos con los ancianos y diáconos, sino dice con los obispos y diáconos, como en el término obispo, conteniendo a los que son pastores ancianos, pero haciendo diferencia con el diaconado. ¿Cuáles son los requisitos? 1 Timoteo 3 del 8 al 13 son muy similares, pero hay ciertas diferencias. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Y ahora también me llama eso la atención. Primero hablan de los requisitos de los obispos y luego hablan de los requisitos de los diáconos de esta manera. Los diáconos asimismo, o sea, también los diáconos tienen requisitos. Sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y eso también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. ¿Cómo así que estos también sean sometidos a prueba? Cuando la palabra de Dios dice que para un obispo no tiene que ser un neófito, es que tiene que pasar un tiempo de prueba. Asimismo, los diáconos.
Deben ser puestos a prueba primero y entonces ejercer el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y primera de Timoteo 3:11, vuelvo a repetir, se los acabo de leérselo, pero se lo quiero repetir. En la Nueva Versión Internacional dice así. En la Reina Valera dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Uno lee todo esto y uno sabe que el pasaje se está refiriendo a las mujeres de los diáconos, a la mujer del diácono, hablemoslo en singular, a la mujer del diácono. Pero hay personas que han leído este texto en Reina Valera y piensan que hay diáconos y diáconas. Se está refiriendo al diácono, pero dice: asimismo las mujeres sean honestas y no calumniadoras. Hay gente que lee esto en Reina Valera y dice: ah, no, es que hay mujeres diaconisas también. Y la está acá. Y no es así. Miren cómo lo dice la Reina, la Nueva Versión Internacional. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Sería ilógico, mis hermanos, dar instrucciones sobre las esposas del diácono y no sobre el esposo de las diaconisas. Punto a favor de los que hablan de la esposa del diácono en estos pasajes. Es importante entender esto, porque hay todo un debate acerca de que hay diáconos o diaconisas, que se llama esto, que voy a tocarlo al final de este tema. No sé si hoy, porque no sé si hoy alcancemos a ver todas las 64 diapositivas que tenemos. Ahora vamos como en la 20 y ya son las 8:30. Entonces no creería, de pronto vamos a ir hasta cierto punto, hacemos preguntas y seguimos la próxima semana. Pero voy a abordar este tema de las diaconisas nuevamente al final cuando hablemos de las mujeres y el pastorado. ¿Cuáles eran las funciones? No se describe la función de los diáconos, pero los requisitos para los diáconos sugieren algunas responsabilidades y funciones. Por ejemplo, la responsabilidad en hacerse cargo de las finanzas de la iglesia. Al decir, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta. Es decir, de alguna manera está sugiriendo que ellos van a manejar finanzas. Tenían alguna responsabilidad administrativa también, dice Hechos 6, del 2 al 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Acuérdense que el término diaconeo significa servir, servir. También el diácono estaba puesto para conocer las necesidades y problemas de los hermanos en la iglesia y poderlos aconsejar y asistir. ¿De dónde sacamos esto? Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Bueno, estamos diciendo que algunos requisitos del diácono y de su esposa dan a luz algunas responsabilidades y labores que hacen al interior de la iglesia. Bueno, aquí ¿cómo lo vemos? ¿No sería bueno para los diáconos si ellos dan consejería, si ellos ayudan en sus problemas a la gente de la comunidad de la iglesia local? ¿No sería bueno para los diáconos si sus esposas, que sin duda también participaban en la oración y en el asesoramiento junto con los diáconos, en pareja, aconsejaban en algunos momentos, regaran los asuntos confidenciales por toda la iglesia? Por eso se habla en particular del carácter de la esposa del diácono. Deben ser honorables, no calumniadores, es decir, no usen mal la información que van a saber que es privada de los miembros, sino moderadas, es decir, que aprendan a callar cuando tienen que callar, y dignas de toda confianza, porque pueden defraudar a la persona que se está acercando a pedir ayuda. O sea, acá nos está hablando de que el diácono también tenía que conocer las necesidades y problemas de los hermanos al interior de la iglesia y aconsejarlos, asistirlos, guiarlos. En general, los versículos sobre los diáconos muestran que ellos tenían cargos reconocidos para servir a la iglesia de varias maneras.
pero estaban sujetos a la autoridad de los que tenían el gobierno de la iglesia. Es decir, los diáconos estaban sujetos ¿a quiénes? A los pastores, a los obispos, a los ancianos. En ninguna parte del Nuevo Testamento los diáconos tienen autoridad de gobierno sobre la iglesia como los ancianos. Ni tampoco se exige que los diáconos sean capaces de enseñar las escrituras. En ningún momento se dice que sean como que tengan ese don de enseñar, capacitados para enseñar. Ahora, hay otros pasajes en los que es difícil saber si el Nuevo Testamento está hablando del diácono como un oficial especial de la iglesia o simplemente está usando la palabra para referirse a un sirviente en un sentido general. Y eso lo tenemos que nombrar nuevamente por el debate que hay entre diaconisas y diáconos. Y en particular ese debate se centra en un texto, Romanos 16:1. Ahora, este texto tiene cierta dificultad porque hay dos fenómenos. El nombre de la persona es un nombre que es tanto masculino como femenino. Y el término diácono no se sabe si se está usando como el apelativo de sirviente o como el oficio de ser un oficial al interior de la iglesia. Entonces, en el idioma original hay esa dificultad. No se sabe si Febe era un hombre o una mujer. Y dos, si el término diácono se está refiriendo, si es mujer, a una sirviente, o si es hombre, a un oficial al interior de la iglesia. Hay personas que han dicho que el término diácono acá es diaconisa. Este tipo de sustantivo griego tiene la misma forma tanto en género masculino como femenino, imagino. Así que simplemente es cuestión de cuál palabra en español es la más apropiada. En donde Febe se le llamaba sirvienta o diaconisa de la iglesia de Cencrea. No se sabe. Ahora, particularmente me preguntan a mí, soy de la postura de que los oficiales al interior de la iglesia no pueden ser mujeres. El Señor, por cuestión de roles, el Señor le ha entregado la autoridad, el gobierno de la iglesia al varón, a los hombres. Y de hecho, aunque algunos le han dado un poco de libertad a ese texto, yo no soy de esa escuela. Yo no puedo decir qué realmente dice el texto, pero no creo que se esté refiriendo a una mujer que sea diaconisa al interior de una iglesia en Cencrea. No lo creo. Debido al mismo requisito que Pablo de que el diácono debía ser esposo de una mujer, la traducción sirviente parece preferible en Romanos 16:1. Porque si se pudiese tener diáconos o diaconisas, en los requisitos saldrían, mis hermanos, en los requisitos saldría la diferencia, diáconos o diaconisas. Y no solo se hablarían de los requisitos de que fuera marido de una sola mujer, sino que también diría, y las diaconisas, esposas de un solo esposo. Pero no existe la aseveración. Y eso es muy bueno tenerlo en cuenta. ¿Cómo se deben escoger los oficiales al interior de la iglesia? En la historia del cristianismo se desarrollan dos tipos principales de procesos para la selección de oficiales al interior de la iglesia. Primero, elección por una autoridad más alta o selección hecha por la congregación local. Ejemplos de elección por jerarquía eclesiástica, bueno, jerarquía de sacerdotes en la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Anglicana, Iglesia de Inglaterra, Iglesia Episcopal, Anglicanos Norteamericanos y Metodistas. La Iglesia Anglicana, Episcopal y Metodista hacen parte del movimiento protestante. Ahora, todas ellas hablan de un gobierno de sacerdotes. Vamos a estarlo explicando un poco más. En la mayoría de las iglesias protestantes, obviamente que no incluyen a la Anglicana, Episcopal y Metodista, los oficiales de la iglesia son seleccionados por la iglesia local o por un grupo dentro de la iglesia local, no por un gobierno de sacerdotes jerárquico. Ahora, el término jerarquía significa gobierno por sacerdotes y se deriva de las palabras griegas sacerdote, kereus, y gobierno, arque. La Iglesia Católica Romana, vuelvo y le repito, los oficiales son nombrados por una autoridad más alta. El Papa nombra cardenales y obispos, y los obispos nombran párrocos. Este sistema reclama una línea ininterrumpida de descendencia de Cristo y los apóstoles. Aduce que en el presente sacerdocio
son los representantes de Cristo en la iglesia. Ahora, alejándolos de la iglesia católico-romana, en el ámbito protestante, la iglesia anglicana y la episcopal, que es una hijita de la anglicana, y la metodista, que cogió un poquito de la anglicana y un poco de la episcopal, tienen ciertas similitudes con el sistema jerárquico de la iglesia católico-romana, puesto que son gobernadas por obispos de arzobispos y el clero se piensa como sacerdotes. Los sacerdotes y obispos son nombrados por una autoridad más alta fuera de la parroquia local y son protestantes, pero heredaron esa manera de gobierno de la iglesia católico-romana. Ahora, hay varias razones por las que parece más apropiado que los oficiales de la iglesia deban ser escogidos no por un gobierno de sacerdotes, o por lo menos afirmados o reconocidos de alguna manera, es por la congregación en la que están presidiendo. Hablemos de este tema, elección por parte de la iglesia. Hechos, capítulo 6:3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. La misma iglesia reconociendo a los diáconos. Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo. Hechos 1, ahora 23. Señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y Hechos 15, ahora 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones. Todo el tiempo se está hablando de que la misma iglesia local escogió, eligió a las personas que iban a ejercer el gobierno sobre ellas. Pero también vemos en Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Quiénes? La misma iglesia que estaba allí. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La palabra constituyeron también puede significar investir o designar. Los apóstoles no hicieron esta selección solos, porque ciertamente podrían incluir consulta congregacional, es decir, hicieron un consenso con la iglesia local e incluso consentimiento antes de que se haga un nombramiento oficial o investidura. Los apóstoles Tito o Timoteo verían a los hombres con más dones para esta labor. Y cuando hablo con más dones, solamente, no estoy hablando de que tuvieran carisma, estoy hablando de que tenían el carácter y lo que el Señor les dijo a través de Pablo. Y la congregación sencillamente vería a las personas de pronto nominadas por Timoteo, por Tito, y aprobarían, aceptarían a esta persona. Su selección no estaba desvinculada del pensamiento de la iglesia local. Y yo pongo aquí de ejemplo a Jamundí. Aquí nosotros comenzamos una labor, ya vamos para 5 años. Y cuando llegamos aquí, comenzamos con 1, con 2 personas, empezó a llegar más personas. Empezamos a predicarle el evangelio, empezamos a hacer la obra. Todos sabían que yo no era pastor. Todos sabían que yo estaba haciendo una obra pastoral. Estábamos iniciando una obra. Estábamos predicando el evangelio. Con el paso del tiempo, es decir, 1 año y medio, 2 años, vinieron pastores, vinieron ancianos de Cali y hablaron con la comunidad. De hecho, uno de estos pastores dio un curso de eclesiología como el que ustedes están recibiendo aquí en la iglesia. Y luego de dar esas pautas basadas en Efesios, capítulo 4, lo maravilloso es que después de haber dado esa enseñanza el pastor Pablo, la misma gente empieza a comparar lo predicado con lo que está viendo en la iglesia. Y luego se habla de levantar por primera vez una membresía eclesiástica. La gente entendió la importancia de la membresía y se levantaron los primeros miembros oficiales de la iglesia en Jamundí, 2 años después de haberse iniciado. Y ya con miembros oficiales se prepara una ceremonia de ordenación. Es decir, van a ordenar al pastor que hasta ese momento ha hecho la obra pastoral, lo van a ordenar. ¿Quiénes lo van a ordenar? Lo van a ordenar ancianos de otra iglesia que aventaja esta nueva obra, vienen hasta acá, pero en ese ordenamiento, en esa ceremonia, podría ser de ordenación, están presentes las personas que son miembros oficiales de la iglesia. No todos los que vienen a la iglesia. Ahora, todos podían venir, pero sobre todo los miembros oficiales.
y los miembros oficiales asistían a ese momento como muestra de que aprobaban que esta persona fuese ordenada como pastor, como anciano, como obispo. Y así sucedió. Hubo una ceremonia, se hizo un culto de ordenación, se predicó precisamente de Primera de Timoteo y de Tito, se habló de las características, de lo que se demandaba. El anciano, en este caso yo, hizo una promesa pública de dedicarse y de comprometerse a la hora del ministerio, no por 1 ni 2 días, sino de por vida, y de cumplir con esos requisitos. Y toda la congregación se alegró en ese momento. Fue algo de total aprobación de la comunidad.